Bueno, entonces vamos a empezar la unidad de transformaciones lineales, la primera parte de la unidad. En esta parte vamos a trabajar con funciones que están relacionadas con espacios vectoriales. Recordemos, a ver, una transformación, aplicación, mapeo, función, nosotros vamos a usar la expresión transformación. T es una regla que relaciona cada elemento de un conjunto de partida A, llamado dominio, con un único elemento del conjunto de llegada B. Si A es un elemento que pertenece a A, T de A pertenece a B, y se dice que T de A es la imagen o el transformado de A bajo la función T, digamos. ¿Y cuál es la notación que vamos a usar? T, dos puntos de A en B, que a cada A le asigna T de A. Bueno, nosotros no vamos a A y B porque tenemos espacios vectoriales, bueno, vamos a usar las letras B y W. Vamos entonces a la definición de transformación lineal. Sean B más K por, W más K por, espacios vectoriales. Quiero que observen que en ambos espacios tengo el mismo campo. O sea, acá quiere decir que ambos son espacios vectoriales reales o ambos son espacios vectoriales complejos. No puedo tener un espacio vectorial real en la partida y un espacio vectorial complejo en la llegada, o al revés. ¿Está entendido eso? Y T, una función que va de B en W. Vamos a decir que T es una transformación lineal de B en W si cumple los siguientes axiomas. Para todo U y B del espacio dominio, digamos, de B, el transformado de U más B es igual al transformado de U más el transformado de B. Para todo lambda perteneciente a K y para todo B perteneciente a B, el transformado de lambda B es lambda por el transformado de B. ¿Entendido los axiomas? Sí, profe. Bueno, veamos ahora cómo vamos a hablar, en qué forma vamos a hablar. Dice, una transformación lineal es una función definida entre espacios vectoriales sobre el mismo campo. Volvemos a repetir porque eso es importante. Que preserva las operaciones de suma y producto por escalar. ¿Qué quiere decir eso? A ver, la imagen de la suma, si ustedes observan, esto sería la imagen de la suma. Es igual, es la suma, o es igual a la suma de las correspondientes imágenes. Fíjense, T de U es la imagen de U y T de B es la imagen de B. O sea, la imagen de una suma es la suma de las imágenes. Vamos a la segunda axioma. La imagen de un múltiplo de un elemento de B es el múltiplo de su imagen. O sea, el transformado de lambda B quiere decir la imagen de lambda B. Es igual a lambda por T de B. Entonces es el múltiplo de la imagen. La imagen es T de B, ¿se dan cuenta? Entonces, esto se entiende mejor en una gráfica. ¿Qué quiere decir? Recuerden que estamos con espacios vectoriales. Entonces, si miramos el espacio dominio, tenemos los elementos U, B, y por supuesto tiene que estar U más B que la suma. Si tenemos el elemento B, tiene que estar cualquier múltiplo de él, que sería lambda B. Ahora bien, como tengo una función, voy a transformar cada uno de esos. Entonces, si tengo U, tengo del otro lado el T de U. Si tengo B, tengo el T de B. Si tengo el U más B, en el otro lado tengo el T de U más B. Pero, ¿qué me dice? Si cumple el axioma 1, el transformado de U más B tiene que ser el transformado de U más el transformado de B. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo transformar cada uno, ¿sí? Y luego sumar los transformados, que me va a dar lo mismo que hacer la suma en el primer espacio y luego transformar. ¿Se entiende eso? El transformado de una suma es la suma de los transformados, ¿sí? Yo puedo transformar cada uno y luego sumar, o sumar primero y luego transformar, que el resultado me da exactamente lo mismo porque precisamente T de U más B es T de U más T de B. ¿Entendido el axioma 1? Sí, profe. Vamos al axioma 2. ¿Qué me dice el axioma 2? Yo puedo transformar el B y a este multiplicarlo por lambda y me va a dar este que está en rojo, ¿sí? Pero si es transformación lineal, da lo mismo que primero lo multiplique por lambda al B, que me dé este elemento, y luego lo transforme.
Fíjense, si yo tengo lambda B, su transformado tiene que ser T de lambda B. Pero como es transformación lineal, eso es lambda por T de B, porque verifica el axioma 2, ¿sí? El transformado de lambda B es el que está relacionado acá, en rojo. Pero como es transformación lineal, eso es lambda por T de B. ¿Está entendido? El axioma 2, ¿qué me dice? El axioma 1 me dice que... Sí, profe, se entiende. ¿Cómo, perdón? Se entiende. Claro, el axioma 1 preserva la suma, o sea que da lo mismo. Primero sumo en B y luego transformo, que es lo mismo que transformar y luego sumar. Y el axioma 2, ¿qué me dice? Primero transformo y multiplico por lambda, o multiplico por lambda primero y luego transformo, que es exactamente el mismo resultado. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mostrar que una cierta función, o sea, si es transformación lineal, hay que verificar los dos axiomas? Ahora, si no es transformación lineal, ¿cómo lo voy a poner de manifiesto? Y viendo con un ejemplo numérico cuál axioma no se verifica, como hacíamos siempre. Entonces acá tenemos 5 funciones que nos dicen que determinemos si son transformaciones lineales con los espacios indicados. Bueno, fíjense que acá estamos todos con cosas que son reales, como son los primeros ejemplos, ¿sí? Tenemos T que va de R3 en R2 y la forma de la función le dice que el transformado de X y Z es Z menos X 4Y. Bueno, nos preguntamos si es transformación lineal. Obviamente los espacios vectoriales son R2 y R3 con campo real. Por eso dice son espacios vectoriales reales. Y la suma y el producto por escalar son los usuales en cada espacio. Entonces analicemos si se cumple el axioma 1. Entonces, para todo U y B de R3, tenemos que ver que el transformado de U más B sea el transformado de U más el transformado de B. Entonces llamemos U a la terna X1 y 1Z1, y llamemos B a la terna X2 y 2 y Z2. Entonces el transformado de U más B, lo único que hacemos es reemplazar el U y el B. En el siguiente paso hacemos la suma. Fíjense que yo no puedo transformar hasta que no quede claro cuál es el elemento de la partida, digamos, o sea, cuál es la terna a la cual estoy aplicando T. Entonces no puedo aplicar T hasta que no haga esta suma, ¿sí? Entonces, por definición de suma de vectores, eso va a ser X1 más X2 y 1 más Y2, Z1 más Z2. Entonces tengo que hacer T de esa terna. Entonces ahora tengo que usar la definición que me han dado de T. Y la definición de T dice cota menos abscisa, coma, 4 veces la ordenada. Así me armo el transformado cuando conozco la terna X y Z. ¿Sí? Cota menos abscisa, coma, 4 veces la ordenada. Entonces tengo cota, porque la cota es esto, ¿sí? Z1 más Z2, menos abscisa, que es esta, ¿sí? Coma, 4 veces la ordenada, que es esta. Entonces eso sale por la definición de T. Cuando ya usamos la definición de T, observen que ya no sigue apareciendo T, porque yo me fui, fíjense, cuando yo trabajo con U y B, estoy en el espacio de partida que es el R3. Cuando yo le aplico T, ya estoy en el espacio de llegada, ¿sí? Entonces ya no tiene que aparecer la T. Que el espacio de llegada tiene que ver con los pares, porque dice va de R3 en R2. El espacio de partida es R3, el espacio de llegada es R2. Entonces me queda ya un par, y es la forma del par, es esto que tenemos acá, es un par. Parece que hay alguien que está conectándose. Bueno, entonces sigamos. Tenemos, por definición de T, ese renglón, ¿sí? Entonces ahora, por las propiedades distributivas, conmutativas y asociativas de los números reales, a esto que tenemos acá lo podemos escribir de esta manera. Fíjense, Z1 menos el X1, Z2 menos el X2, por supuesto con suma eso. 4y1, 4y2, por la distributiva. Y a esto todavía encima, este par lo puedo escribir como esta suma de estos dos pares, ¿sí? Fíjense que el primero, agrupamos todo lo que tiene que ver con el subíndice 1, y el segundo todo lo que tiene que ver con el subíndice 2. Entonces, y esto no es otra cosa que el transformado de X1 y 1Z1, que sería el transformado de U. Y esto que tenemos acá es el transformado de X2 y 2 y Z2, que sería T de B, que es, eso es por la definición que hemos visto de T, que me decía que tomaba la terna X1 y 1Z1 y me devolvía Z1 menos X1, 4y1, y lo mismo para el subíndice 2. ¿Está entendido entonces esto? Que el transformado de U más B
hemos logrado probar que es transformado de U más transformado de B. ¿Entendido el axioma del primero? Sí, profe. Digamos el axioma A. Bien. Vamos al B. Hay que ver que para todo lambda real y para todo B de R3, que es recuerden el espacio de partida, el transformado de lambda B es lambda por el transformado de B. Entonces tomemos lambda real y B la terna X y Z. Cuando den un solo elemento, ya no pongan subíndice porque si no se pone como más pesada la notación. Ya no pongan X1 y 1 Z1. ¿Estamos de acuerdo? Igual que para el lambda, no se pone sin subíndice ahí. Bueno, entonces T de lambda B es T de lambda y reemplazo lo que sería el B. Y ahora no puedo transformar hasta que yo no haga la cuenta de quién es lambda por el X y Z. Entonces uso la definición de un producto de un escalar por un vector. Entonces me queda lambda X, lambda Y, lambda Z, por supuesto T de ese vector. Entonces ahora sí tengo el transformado de esta terna y uso la definición de T, que es el par formado por la cota, que es lambda Z, menos la abscisa, que es lambda X, 4 veces la ordenada. ¿Se acuerdan? Tienen que recordar bien cómo se arma el transformado de un elemento bajo T. ¿Mm? Entonces me queda esto que tenemos acá. Entonces recuerden que yo tengo que apuntar, siempre tienen que mirar dónde tienen que llegar, yo tengo que tratar de tener el escalar fuera, entonces lo que tengo que hacer es usar la propiedad distributiva y la asociativa acá para sacar el escalar lambda, ¿sí? Y ahora eso es por la definición de un escalar por un par, ¿sí? Por un vector, lambda por este par ordenado, ¿sí? Entonces me queda que justamente esto no es otra cosa que el transformado del X y Z, porque esta era la definición de T de X y Z, ¿sí? Y ya hemos logrado ver que el transformado de lambda B es lambda por el transformado de B. O sea que se cumple el axioma B. Luego, como se cumplen A y B, se tiene que T es transformación lineal. Y lo abreviamos así. ¿Entendido entonces el ejercicio 1? Sí, profe. Vamos al 2. ¿Alguien tiene alguna duda o sigo nomás con el 2? Sí, profe. Bueno, en el 2 tengo otra función. Me dice T transforma cosas de R en cosas de R3. Y la forma de la función es T de X igual a X cuadrado, X al cubo. Y nos preguntan si es transformación lineal. Bueno, fíjense, nosotros ya veníamos viendo qué significa, en los espacios vectoriales yo les he dicho que los espacios vectoriales también se les llamaba espacios lineales, que tienen que ver con cosas que no tienen que ver con potencias, ¿sí? No, fíjense que ustedes el cuadrado de una suma es la suma de los cuadrados. Ustedes, a ver, el cuadrado de un binomio es la suma de los cuadrados de cada término. No. No, ¿no es cierto? No hay linealidad en el cuadrado. Y lo mismo con la suma de cubos, no es el cubo de una suma, no es la suma de cubos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, la función seno de alfa más beta, ¿es seno de alfa más seno de beta? ¿Se acuerdan de trigonometría? No, tampoco, ¿no es cierto? La raíz de x más y es raíz de x más raíz de y. Tampoco. Tampoco, no hay linealidad en esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando veamos algo así, entonces ya sabemos que eso no va a ser. Entonces, apuntemos a ver qué es lo que falla. Entonces, nosotros para probar que es transformación lineal esto, deberíamos ver esto, que para todo U y B real, el transformado de U más B es transformado de U más transformado de B. Entonces, vamos a buscar algún U y B donde no se cumpla esa igualdad. Y observemos lo siguiente, el transformado del 1 más 2, que sería el transformado de 3, ¿no es cierto? Vamos a la definición, hay que reemplazar el x por 3, es 3 al cuadrado, 3 al cubo, o sea que la cuenta me da esto, ¿sí? El transformado del 1 más, digamos, el transformado de 3 es 3, 9, 27. Pero, si ahora miramos el otro miembro, digamos, nosotros tendríamos que probar que eso sea t de u más t de 2, ¿no es cierto? Pero bueno, eso sería para un par de valores u y b. A ver, veamos qué es t de u más t de 2. T de u es el 1 cuadrado, 1 al cubo, que obviamente es la terna 1, 1, 1. Y el transformo de 2 sería 2, 2 al cuadrado, 2 al cubo, que sería 2, 4 y 8. Entonces, si hacemos la suma de esto, ¿qué nos quedaría? 3, 5 y 9. Y obviamente esto no es igual a lo anterior.
Entonces hemos encontrado un U que es el 1 y el B que es el 2, donde el transformado del 1 más 2 es distinto del transformado del 1 más el transformado del 2. Ya no se cumple que esto es para todo V real. Entonces quiere decir que, como no se va a cumplir el axioma A, T no es transformación lineal. ¿Entendido entonces este ejemplo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, sigo adelante entonces. Después vamos a esta función que va de Rn por 1 en Rm por 1 y que a cada X lo transforma en A por X. Observen que el producto este está definido, pues fíjense que la matriz A es de orden M por N, una matriz con coeficientes reales M por N, que está fija. Acá es una matriz dada, digamos. Como esta es M por N y el X vive acá en el espacio de partida N por 1, esto me da M por 1, o sea que vive acá, en el espacio de llegada. ¿Sí? Nos preguntamos si es transformación lineal. Entonces, para no poner X1, X2, directamente le hemos llamado X e Y a los elementos acá en la partida. No se confundan porque ustedes están acostumbrados a Y en la llegada, ¿sí? Bueno, es por no poner subíndice. He tomado un XY de Rn por 1. Entonces, el transformado de X más Y, ¿sí? Es el transformado de, hay que ver si es el transformado de X más el transformado de Y. Bueno, tomemos dos elementos en el espacio de partida. El transformado de X más Y. Si usamos la definición de T, eso es la matriz A fija por el X más Y. Como esto es un producto de matrices, vale la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. O sea que me queda A por X más A por Y. Pero esto no es otra cosa que el transformado de X y esto no es otra cosa que el transformado de Y. O sea que hemos logrado ver que para todo XY de Rn por 1, el transformado de X más Y es el transformado de X más el transformado de Y. ¿Entendido eso? Sí, profe. Bien. Si se hace el lío, bueno, ustedes reescriban esto y pongan X1 y X2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, era para no usar subíndice nada más. Vamos al segundo axioma. Para todo lambda real y para todo X de Rn por 1, hay que ver que el transformado de lambda X sea lambda por el transformado de X. Entonces tomamos un lambda real, ¿sí? Y una matriz X de Rn por 1. Entonces el transformado de lambda X, fíjense, yo acá no he dicho nada, pero obviamente si X e Y son matrices n por 1 con elementos reales, la suma está definida y es una matriz Rn por 1, entonces tiene sentido que yo le aplique T, ¿estamos de acuerdo? Porque esto es un espacio vectorial, ¿sí? ¿Está claro eso? ¿Están entendiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, lo mismo pasa en el axioma 2, porque lambda es un número real y X es una matriz n por 1. Entonces, este elemento lambda X es una matriz n por 1 porque el Rn por 1 es un espacio vectorial. Tiene sentido que yo le aplique T, digamos. Entonces, por la definición de T, eso lo escribimos como A por lambda X. Porque donde dice X tengo que reemplazar lambda X ahora, en la definición. Bueno, entonces esto es un producto de matrices y tengo un escalar y tengo dos matrices, entonces vale la asociativa mixta y te podemos escribir lambda por A por X y eso no es otra cosa que lambda por T de X. Entonces, ¿qué hemos probado? Que para todo lambda real y para todo X Rn por 1, T de lambda X es lambda por T de X. O sea que se cumple el axioma B. Como se cumple el axioma A, se cumplen los dos, digamos, ¿sí? Entonces podemos afirmar que T es transformación lineal. ¿Estamos entendiendo esta parte? Cuatro y 5, que son estos ejemplos, ya vuelvo hasta el principio, estos quedan para ustedes. Este es súper sencillo, el 4, porque ¿qué propiedades se usarán? Yo tengo que tomar dos matrices en la partida y probar que el transformado de la suma de los transformados. Y me aparece, toma una matriz A que es de orden M por N, le aplica T y me da la matriz A trampuesta, y la matriz A trampuesta es de orden N por M, ¿sí? Entonces, fíjense que para probar que esto es una transformación lineal, porque esta va a salir una transformación lineal, tengo que usar las propiedades de la trampuesta de la suma y la trampuesta de un escalar por una matriz. Ya después lo hacen ustedes a ese y me cuentan si les ha costado, si tienen dudas.
Y si no, lo vemos en la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? O lo vemos si nos queda tiempo al terminar. Entonces, esos dos ejercicios los quedan para ustedes. Vamos a las consecuencias de la definición de transformación lineal. Dice, CB más K por, W más K por, espacios vectoriales, T, una función que va de B en W, que es una transformación lineal. O sea que para las consecuencias, no olvidar que T es una transformación lineal. Entonces, nos dice que el transformado del nulo del primer espacio tiene que ser el nulo del segundo espacio. Que para todo B perteneciente a B, el transformado de menos B es menos el transformado de B. Para todo U y B perteneciente a B, el transformado de U menos B es el transformado de U menos el transformado de B. Para todo lambda 1, lambda 2, lambda n perteneciente a K, para todo B1, B2, Bn perteneciente a B, el transformado de la suma de los lambda i, Bi es la suma de los lambda i por los transformados de los Bi. Bueno, fíjense que esto es importante que recalquemos. ¿Qué me dice 1? Que si T es una transformación lineal, manda el nulo del primer espacio en el nulo del segundo. O sea que yo, cuando grafique el nulo en el primer espacio, voy a sacar una flechita de B con el nulo y voy a llegar al transformado de B, del nulo, digamos, y me va a dar el nulo de W. ¿Sí? O sea que preserva los nulos una transformación lineal. ¿Sí? El 2 me está diciendo que preserva los opuestos, porque el transformado de un opuesto es el opuesto del transformado. El 3 que me dice que preserva la diferencia también. El transformado de la diferencia de los transformados. Y el 4 que me dice que el transformado de una combinación lineal es la combinación lineal de los transformados. O sea que preserva también las combinaciones lineales. ¿Sí? ¿Están entendiendo todas estas consecuencias? Sí, profe. Claro, esta digamos que es muy trivial de probar, porque si volvemos a la gráfica si yo le pongo un menos a lambda con el valor menos 1, ya es como muy directa, ¿sí? El menos b se transforma en el menos t de b, ¿se dan cuenta? Es como directa. Y si yo le pongo el nulo a esta, el transformado acá tiene que estar el nulo de la otra. ¿Sí? Yo creo que está la gráfica hecha. Bueno. Vamos a la demostración de la consecuencia 1, ¿sí? Tenemos B más K por y W más K por espacio vectorial y T que va de B en W en una transformación lineal. Nosotros habíamos visto las consecuencias de espacio vectorial y nos decían que para todo B de B, 0 por B era el nulo de B. ¿Se acuerdan de esa consecuencia en espacio vectorial? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces el transformado del nulo de B, lo que hago es reemplazar el nulo de B por el 0 por B. Es el transformado de 0 por B. Pero como T es transformación lineal, eso tiene que ser el escalar, que es 0, por el transformado de B. Pero recuerden que el transformado de B vive en el espacio de llegada, o sea, en W. Y W también es un espacio vectorial. Entonces, cada vez que tengan un escalar 0 por un elemento que vive en W, eso les tiene que dar el nulo de W. Porque estoy aplicando la misma consecuencia, pero para W ahora. Entonces, el transformado de 0 de B me da el nulo de W. Y eso es importante. Esta va a ser muy útil al momento de decidir si una transformación si una función no es transformación lineal. Ya lo van a ver. Vamos a la consecuencia 2. La consecuencia 2, como les he dicho, es la más sencillita de probar, digamos. Bueno, la 1 también. Por consecuencia de espacio vectorial sabemos que para todo B de B, el menos 1 por el B es el opuesto del B, digamos. Entonces, sea B un elemento de B. El transformado de menos B es el transformado de menos 1 por el B. Como T es transformación lineal, eso es menos 1 por T de B. Recuerden que estamos aplicando la axioma 2 en este caso y en el anterior, ¿no? Nada más que acá con menos 1, allá con 0. Entonces esto me queda menos 1 por T de B. Y como este T de B es el transformado de B, vive en W entonces. Y W también es el espacio vectorial. Entonces cada vez que tengo un menos 1 por un elemento de W, eso quiere decir que es el opuesto de ese elemento. ¿Sí? Entonces eso es menos T de B. Probado entonces que para todo B, T de menos B es menos T de B.
El 3 y el 3 se deja como ejercicio, que es la de la diferencia, que también es muy sencilla, ¿sí? Recuerden que la diferencia la tienen que escribir como la suma de un elemento con el opuesto, y bueno, y ahí van aplicando los axiomas de la definición, ¿sí? Y lo que van ya demostrando. Entonces, y el 4 van a aceptarlo sin demostración, ¿sí? ¿Entendida entonces la demostración? Y el 3 se animan a hacerlo, yo creo que va a ser fácil que lo hagan, solos, no van a tener problemas. ¿Está entendido, chicos? ¿Hay alguna cosa que necesitan que explique de las consecuencias? Sí se entiende, profe. Bien. Si nadie necesita que explique algo de nuevo, sigamos avanzando. Vamos a la observación. Dice, escribimos las consecuencias Hasta de ahora la... está bien. ¿Perdón? Lo que quise decir que hasta ahora vamos bien. Vamos bien, sí. Vamos a escribir entonces las consecuencias anteriores de otra manera. Acabamos de probar por la consecuencia 1 que si, recuerden que yo he dicho que esto era si T era transformación lineal, ¿no? Porque fíjense que fuertemente hemos usado eso. Hemos usado la axioma 2 en las dos primeras, ¿sí? El transformado de lambda B, lambda por el transformado de B, o sea, eso es porque es transformación lineal. Y en la de la diferencia van a usar la de la suma, les he dicho. Bueno, entonces vamos a ver de otra manera la consecuencia 1. Fíjense, dice, si T es transformación lineal, entonces el transformado del 0 de B es el 0 de W, el nulo de W. Bien. Entonces, una aplicación lineal transforma el nulo del primer espacio en el nulo del segundo espacio. Ahora neguemos esto. Es una implicación, P implica Q. Si yo niego, ¿qué es lo que vamos a escribir? No Q implica a no P. Claro, que el transformado, fíjense, eso está acá, que el transformado del nulo de B no me da el nulo de W, entonces eso significa que no se va a dar P, o sea que T no va a ser transformación lineal. Entonces, esto es lo que van a usar para probar que una cierta función no es transformación lineal. Cuando ustedes vean que una función no manda el nulo en el nulo, quiere decir que no es transformación lineal. Eso es lo más fácil. Pero ahora, esto está en un solo sentido, que es lo que dice aquí abajo. Esto no es sí, solamente sí. Entonces no me está diciendo que si manda el nulo en el nulo, yo puedo volver y decir que sea transformación lineal, porque no es un sí, solamente sí. Hay funciones que mandan el nulo en el nulo y sin embargo no son transformaciones lineales. Y un ejemplo claro de eso es el que recién hemos visto. T va de R en R3, hemos dicho que era T de X igual a X igual a X al cubo. Si ustedes reemplazan el X por 0, manda el 0 en el 0, 0, 0, o sea, manda el nulo de R en el nulo de R3. Y sin embargo, hemos visto que T no era transformación lineal. Entonces, un claro ejemplo de que cuando se cumple Q, no quiere decir que se tenga que cumplir P, porque justamente no es sí, solamente sí. Es en un solo sentido la implicación. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. Entonces, cuando cumpla que manda el nulo en el nulo, no me alcanza para decir que es transformación lineal. ¿Sí? Sí me alcanza cuando no manda el nulo en el nulo para decir que no es transformación lineal. ¿Eso está claro? Vamos entonces a la consecuencia 4. ¿Qué me dice la consecuencia 4? Que si T de B en W es transformación lineal, entonces preserva las combinaciones lineales, o sea, manda combinación lineal del primer espacio en una combinación lineal del segundo espacio, que sería con los transformados, ¿sí? El transformado de la combinación lineal, la combinación lineal de los transformados. Ahora neguemos esto. Si no manda, si hay alguna combinación lineal, fíjense, existe lambda 1, lambda 2, lambda n y existe B1, B2, Bn en la negación, digamos, ¿no? Tal que el transformado de la combinación lineal no es la combinación lineal de los transformados, entonces eso me alcanza para decir que T no es transformación lineal. ¿Sí? Lo mismo hubiera pasado si ustedes observan que no manda el nulo, el opuesto en el opuesto, digamos. ¿Sí? Si ustedes ven que el transformado de menos B no es el opuesto del transformado de B, entonces el opuesto el opuesto del transformado, quiere decir que T no va a ser transformación lineal. Exactamente pasa lo mismo, nada que bueno, no nos hemos escrito para eso, ¿no? Sirve cuando no se cumple la llegada para decir que no, obviamente no es transformación lineal.
No se cumple Q, perdón, no la llegada. No se cumple Q. Bueno, entonces veamos el ejemplo este. ¿Sí? Tenemos T que va de R2 por 2 en R2 y que, ¿cómo se la define esa función? El transformado de la matriz X, Y, Z, T va a ser X más 1, Y menos Z. Entonces, fíjense que en esta función, el transformado de la matriz nula, que sería 0, 0, 0, 0, va a dar 0 más 1, 0 menos 0, ¿sí? Y eso nos da el par 1, 0, que no es el 0, 0. Entonces, esta función no manda la matriz nula 2 por 2 en el par ordenado 0, 0. Entonces, no es transformación lineal. Es más rápido cuando vemos que no manda el 0 en el 0, ¿sí? Y ustedes observen que lo que hace que no mande el 0 en 0 es esa constante que tenemos igual a 1 ahí. Similar a lo que teníamos para espacio vectorial, ¿recuerdan? ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Vamos a la definición de operador y funcional lineal. Estas definiciones tienen que ver más bien con el espacio vectorial de llegada en esa transformación lineal. Fíjense, dice, CB más K por espacio vectorial se define operador lineal a toda transformación lineal que va de B en B. O sea, donde el espacio de llegada es el espacio también tiene la misma forma que el espacio de partida, ¿sí? Es B y B. Y se llama funcional lineal a toda transformación lineal que va de B en K. O sea, la llegada es K. Recuerden que K es un espacio vectorial con campo K. ¿Se acuerdan? K más K por espacio vectorial. Sí, profe. Bien. Entonces, cuando ustedes tienen este espacio vectorial, se arman con el campo el espacio vectorial K más K por. O sea que por eso no hace falta decirlo. Bueno, dice, dadas las siguientes funciones, nos preguntan si son operadores lineales. T va de R2 en R2 y se define de esta manera, y T va de R2 en R2 y se define de esta otra manera. Entonces vamos a ver esas dos ejemplos. En el primer caso, nos preguntan si es operador lineal. Entonces, para probar si es operador lineal, solo tenemos que ver que sea transformación lineal, porque ya sabemos que va de R2 en R2. El espacio de partida y la llegada son el mismo. Entonces vamos a los axiomas de transformación lineal. Entonces tenemos que ver que para todo U y B de R2, el transformado de U más B es el transformado de U más el transformado de B. Tomemos U como el par X1 y 1 y B como el par X2 y 2 de R2. Entonces el transformado de U más B es el transformado, reemplazamos lo que es U y lo que es B. Como les he dicho antes, hay que hacer primero la suma de U más B. Entonces, por definición de suma es transformado de X1 más X2 y 1 más Y2. Y ahora sí, una vez que tengo el elemento, las componentes del U más B, digamos, puedo transformar, porque ¿cómo es la forma de la función? Al par X y lo manda en el X menos Y. O sea, la misma abscisa, pero la ordenada es la opuesta. Entonces, la misma abscisa y la ordenada es la opuesta, fíjense. Menos Y1 más Y2. Y ya no figura T porque ya apliqué la definición de T. Entonces, ¿ahora qué hago? Para poder hacer T de U más T de B, tengo que separar lo que es subíndice 1 de lo que es subíndice 2. Entonces, esto lo puedo escribir como la suma de X1 menos Y1 más X2 menos Y2, porque recuerden que menos Y1 más Y2 es lo mismo que menos Y1 menos Y2. Ahí estoy usando la propiedad distributiva, conmutativa y asociativa en R, ¿sí? En realidad, no, es la distributiva nada más. Distributiva, chicos, eso está de más, lo hemos copiado del caso anterior, no me olvido de borrar. Tachen eso, conmutativa y asociativa. Solamente la distributiva. Hemos aplicado ahí. Bueno, entonces ahora, por definición de suma de vectores, ahora sí lo puedo escribir como X1 menos Y1 más X2 menos Y2. Y esto es el transformado de X1 Y1 más el transformado de X2 Y2. Entonces, eso es T de U más T de B. Probado entonces el axioma 1, que para todo U y B de R2, el transformado de U más B es el transformado de U más el transformado de B. ¿Entendido axioma A? Sí. Vamos entonces al axioma B.
tenemos que probar, averiguar si se cumple, mejor dicho, que para todo lambda real y para todo b de R2, el transformado de lambda b es lambda por el transformado de b. Entonces tomamos lambda real y b de coordenadas x, y perteneciente a R2. Entonces, transformado de lambda b, reemplacemos lo que es b. Usemos la definición de escalar por vector, entonces me da transformado de lambda x, lambda y. Ahora apliquemos la definición de t. Toma la misma abscisa y devuelve la opuesta de la ordenada, ¿sí? Devuelve para lambda x menos lambda y, digamos. Entonces ahora, como tengo que ver si eso es lambda por t de b, tiene que estar el escalar lambda por delante en la segunda componente, ¿sí? Entonces uso la propiedad asociativa. ¿Por qué dice conmutativa acá? Ah, por el cambio de los escalares. Sí, la conmutativa sí la uso por el escalar menos. Bueno, entonces usamos y nos queda lambda x, lambda menos y. Y ahora, por la definición de un escalar por un vector, me queda lambda x menos y. Y eso es lambda por el transformado del x y. O sea que hemos probado que eso es lambda por t de b. Entonces, para todo lambda real, para todo b de R2, el transformado de lambda b es lambda por el transformado de b. Como se cumplen a y b, y t va de R2 en R2, entonces, y es transformación lineal, ya tenemos que es un operador. ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sigamos entonces. En el segundo, fíjense, quiero que observen esto para que vayamos viendo. Hemos dicho que transforma el par x en el x menos y. Bueno, fíjense lo que pasa acá. Fíjense, tenemos el vector u, un ejemplo de un vector u y un b, en realidad el punto de R2 es el extremo, ¿no es cierto? El puntito que va en el extremo, el u. Y el b también. Entonces tengo la suma y tengo el u más b. Bien. El lambda b, acá está hecho con un escalar negativo el lambda, ¿sí? Porque está en la misma dirección de b, pero con sentido opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Le aplica la definición de t y me da los transformados que tienen esta forma. Entonces, esto sería el transformado del b, esto sería el transformado del u, este sería el transformado del u más b. Quiero que observen qué pasa. Como es transformación lineal, porque recuerden que hemos dicho que era una transformación lineal, por más que va de R1 a R2, el nombre de operador, digamos, pero es una transformación lineal. Entonces, si es transformación lineal, nosotros hemos dicho que preserva las combinaciones lineales, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? La consecuencia 4. Sí. Bien. Cuando ustedes ven el vector u más b, eso es una combinación lineal de u y de b, porque estoy multiplicando por 1 al u, por 1 al b y hago la suma, ¿sí? Entonces, cuando es una suma, es una combinación lineal de los vectores, ¿eh? Entonces, cuando lo transformo, fíjense, fíjense que la suma, gráficamente, sabemos que es la diagonal del paralelogramo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, fíjense acá qué pasa. Tengo el transformado del b, tengo el transformado del u, hago la suma, y la suma, fíjense que sería transformado de u más transformado de b. ¿Se dan cuenta de eso? Porque los lados de este paralelogramo son transformado de u y transformado de b. Y fíjense que cuando yo lo he transformado, me sale que en azul es el transformado de u más b. O sea que se está cumpliendo que el transformado de la suma es la suma de los transformados. ¿Me están siguiendo con eso? Sí. Bien. Ahora vamos a ver, cuando yo transformo el que está acá en rosita, que es el lambda b, cuando lo transformo me da este que está acá en rosita. Y observen que está en la misma dirección que el t de b. O sea, son paralelos. Y el sentido es opuesto, claro, porque acá este lambda tiene el mismo lambda que tengo que usar acá, ¿sí? Hemos dicho que este y este tenían sentidos opuestos porque el lambda era negativo, con el cual se ha hecho esa cuenta, digamos, en la computadora, ¿no? Entonces, fíjense que es transformación lineal, tiene que tener la misma dirección el t de b que el t de lambda b, porque este en rosa es lambda por este otro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Bueno, acá, digamos, sí. el ejemplo, el lambda aparentemente es menor que 1 acá,
porque no me sale, yo no lo veo de la misma longitud que el B, ¿no es cierto? No tiene la misma longitud. Capaz que un poquitito, capaz que 0,8, 0,9, no me acuerdo con qué número se ha puesto en esto. Capaz que esto se veía mejor, pero se iba a salir de la escala. Si esto lo poníamos el doble acá, si esto lo poníamos con lambda igual a -2, se hacía el doble y acá también se iba a poner el doble del T de B, digamos. Bueno, entonces ahí se ve que preserva las combinaciones lineales porque preserva el paralelogramo. Ya van a ver, van a entender mejor cuando veamos el siguiente ejemplo. Vamos al siguiente, teníamos que t de xy era y x menos 1. Este es fácil probar que no es operador, ¿por qué? Porque no manda el 0 en el 0, fíjense, t de 0, 0 es 0, 0 menos 1, o sea que es el 0 menos 1, y este es distinto del 0, 0, o sea, el t del nulo del espacio de partida no es el nulo del espacio de llegada, entonces no es transformación lineal, y si no es transformación lineal no va a ser operador lineal. ¿Entendido eso? Ahora fíjense gráficamente. El 0 del espacio de partida se transformó en el 0 menos 1, dice. Fíjense el 0 menos 1, ¿eh? El 0, 0 lo han mandado al 0 menos 1 acá, que es el t del, 0, del nulo, ¿sí? Claro, no manda el 0 de acá en el 0 de acá. Entonces no es transformación lineal. Pero fíjense qué pasa en esto para que vayan entendiendo más. Lo digo esto porque después van a tener que hacer la gráfica, el práctico, y hay algo parecido en la práctica. Si yo tomo un U y un B en este caso, lo transformo, me da el transformado de U, este que está acá. Acá hemos cambiado los colores. Sí, fíjense, nos hemos olvidado, hemos cambiado los colores. Ya vamos a ver si lo corregimos a eso. El U estaba en verde acá, hemos mandado en verde el otro, ¿no? Por eso uno le pone los colores, porque cuando uno hace lo manda, digamos, con negro, ¿no? Entonces uno después le pone el color para que lo vean mejor. Hemos puesto al revés los colores. Entonces el T de U es este que está acá ahora, ¿sí? Y el T de B es este. Fíjense que cuando hago la suma, tengo un paralelogramo acá. Pero cuando hago la suma aquí del T de U más T de B, ustedes tienen que hacer el paralelogramo, porque la suma, si se hace gráficamente, es con el paralelogramo, ¿sí? Entonces, cuando hago la suma, coincide con el transmodo de U más B. Acá lo tengo el U más B en celeste. Cuando aplico T, me manda en este otro celeste que tengo acá, que es el transformado de U más B. ¿Sí? Y coincide cuando yo haga la suma acá, con el paralelogramo. No, No, ¿no es cierto? Y fíjense, porque esto no es un paralelogramo que tengo acá. Entonces, T de U más T de B no es digamos, es la diagonal del paralelogramo de lados T de U y T de B, pero no es T de U más B. Cosa que aquí sí pasaba, ¿sí? Tengo el T de U más B y si yo hago la suma de T de U más T de B, es justamente la misma diagonal. ¿No? Entonces, cuando ustedes ven que esto está así deformado, no va a ser transformación lineal. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que esto ha salido más rápido con el nulo, pero va a pasar algo así, digamos, si ustedes hubieran empezado a ver con la suma. ¿Sí? Que el transformado de la suma no iba a ser la suma de los transformados. Quiere decir que T no preserva la suma y el producto por escalar. Y fíjense, en el producto por escalar pasa lo mismo. Acá tengo B y lambda B está en la misma dirección, ¿sí? Con un lambda negativo. Ahora, tengo el T de B, acá está el T de B en verde, ¿sí? Justo se cambió el color, hemos dicho. Tengo el T de B en verde, y fíjense que es el transformado de lambda B. Es algo que no tiene, fíjense, este está acá y este está acá, no tiene la misma dirección. Entonces, si yo lo multiplico a este por lambda, me va a dar algo que va a estar en la misma dirección. Como lambda era negativo, tiene otro sentido. Entonces, el T de lambda B no es lambda por T de B, ¿se dan cuenta? T de lambda B es esto, y lambda por T de B estaría acá, ¿sí? Entonces no se cumple, no preserva ni la suma ni el producto por escalar. Tiene que tener la misma dirección para que lo preserve, que es como el que teníamos acá. T de lambda B con B tiene la misma dirección. Entonces ahí sí, este va a ser el múltiplo de este. ¿Se entiende? ¿El análisis este, chicos? sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Bien. Entonces les dejamos acá estos dos ejercicios para que averigüen si estos son funcionales. Fíjense, tenemos va de R3 en R,
y la manera de definirlo es así, t de x y z igual a x menos 3y, y t de C2 en C, que la manera de definirlo es x menos 2y más y con campo complejo, ¿sí? Averigüen si son o no funcionales lineales. Es sencillo, sobre todo el segundo. Bueno, yo diría que cortemos acá y sigamos con otra grabación, así no sea tan pesado para subir.